otra vez. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Muchas gracias por estar aquí. Am, Gracias por darse la oportunidad de escuchar este podcast. Y pues para los que nos lleguen a escuchar en un futuro, también agradecemos por el tiempo que se dan para escuchar este podcast. Nuevamente aquí el hermano Omar Vadillo desde el Centro de Capacitación Misional de la Ciudad de México, del programa de Ayudar a Otros. Agradecemos porque se den la oportunidad de escuchar este podcast y agradecemos a la hermana Estefanía Vivas por acompañarnos el día de hoy. Ahorita le daremos el tiempo a ella para presentarse. Bueno, vamos a comenzar este podcast escuchando un himno, que es un himno que en lo personal me gusta bastante. Y comenzaremos. Muy bien. Hazme la luz de su amor caminar, muéstrame cómo a mi Padre orar. Quiero vivir como dijo Jesús. Dime cómo andar en la luz. Ven pequeñito y juntos los dos aprenderemos las leyes de Dios para volver a vivir con Jesús para siempre andar en la luz. Padre, las gracias queremos rendir, pues nos enseñas la senda a seguir. A ti honores cantamos, oh Dios, juntos vamos a andar en la luz. Muy bien, bueno, entonces antes de darle, bueno, le voy a dar la palabra a la hermana Estefanía Vivas para que se presente con nosotros, de dónde es, eh, a qué se dedica, etc. Si está casado o no. Adelante, hermana Estefanía. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Estefanía Vivas. Yo soy de Papantla, Veracruz. Actualmente vivo aquí en la Ciudad de México. ¿A qué me dedico? Trabajo con los misioneros también. Soy mentor en el campo de los misioneros. Les ayudo, eh, bueno, como ustedes trabajan con los misioneros antes, yo trabajo ahora sí que con problemas o desafíos que pasan ellos en el campo misional. Y ¿qué más? Pues sí, soy casada. Tengo una semana, justo la semana pasada, me casé y estoy muy feliz por eso. Y nada, más que nada estoy también agradecida por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes o con usted. Gracias, hermana Estefanía. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es el afortunado? Ya. Aquí está el afortunado. Bueno, agradezco también pues, brevemente agradezco mucho a Dios la oportunidad que me dio de conocer a la hermana Estefanía Vivas aquí en el CCM y pues después de algún tiempo de conocernos,
tener un noviazgo y comprometernos, pudimos pues lograr la meta de pues de casarnos y sellarnos en en el templo. Y efectivamente, hermanos y hermanas, y las personas que nos están escuchando, yo soy el afortunado, gracias a Dios. Y bueno, entonces vamos a entrar esencialmente en el tema, en la conversación y el podcast del día de hoy. Yo he escuchado algunas de las experiencias que la hermana Estefanía Vivas pues tiene como parte de su conversión, y me gustaría, ayer le propuse un tema que considero que puede ser de manera muy puntual, algo que puede edificar nuestra fe, pero también puede ah, ayudarnos a todos a cómo mantenernos determinados en las decisiones esencialmente que nos acercan más al Salvador, o que aunque puedan requerir un sacrificio sumamente grande, eh, es un sacrificio que puede traernos mayor amor al Señor, mayor paz y mayores bendiciones a nosotros de manera personal y a nuestras familias y seres queridos. Y bueno, hermana Estefanía Vivas, quiero entrar esencialmente que usted pueda compartir pues esta experiencia y este tiempo antes de que pues se fuera usted a la misión. Am, Cuando usted decidió ir a la misión, usted era un pilar importante en su hogar, ¿no? No voy a spoilear más. Nos gustaría que usted pues pueda compartir el contexto y cómo se dio la situación antes de que se fuera a la misión, y cómo usted mantuvo esa determinación, o qué le ayudó a mantenerse en esa determinación pues de partir a una misión. Adelante, comparta con nosotros. Gracias. Bueno, creo, bueno, en lo personal, siempre he sido miembro, como desde pequeña, mi mamá estuvo ahí más que nada siempre. Mis padres son conversos, ambos, y creo que a lo largo de mi niñez y todo, pues sí tuve el deseo como de servir una misión, pero en cuanto fui creciendo y cumplí la mayoría de edad, ese deseo fue como desapareciendo un poquito, no porque no quisiera hacerlo, o tal vez porque no tuviera tanto el querer servir a otros, pero no lo vi como tan importante en mi vida, y como muchos o se sabe, como mujeres no es una obligación como tal el servir en una misión. Entonces lo dejé a un lado, estuve estudiando un tiempo en en la universidad un ratito, y estaba ayudando mucho en casa. Eh, Siempre estuve yo con mis padres, mi hermano pues siempre fue y estuvo haciendo otras cosas en su vida, pero siempre estuvo cerca. Pero en lo personal creo que tuve una relación más cercana a mis padres, como un punto importante dentro de casa, porque ayudaba mucho a mi mamá, ayudaba mucho a mi papá en su trabajo, en las cosas que ellos hacían. Entonces, para mí, como en ese momento, dije como, si yo me voy, pues, ¿qué va a pasar con ellos, no? Recuerdo que estuvo la pandemia y fueron esos momentos en los cuales uno, em, no sé, sentía que ya no iba tal vez a salir de casa. Y en mi casa, pues yo fui la única que se enfermó de COVID. Milagrosamente, fui la única y estuve como en casa ahí. Y siento que mi relación con Dios en esos momentos no era muy buena. Recuerdo que tenía 17 años, sí. Y como le explicaba, pues yo iba a la iglesia, sí, pero tal vez no tenía un testimonio muy fuerte del por qué iba. Entonces mi relación con Dios estaba un poquito distante, y recuerdo que me preguntaba el por qué me pasaba a mí, si yo me había cuidado, si yo había tratado y procurado de hacer lo mejor de mí. Y bueno, pasó un tiempecito, me enfermé, pasé muchos desafíos, y recuerdo a mi mamá que me dijo que tenía que orar. Mi mamá siempre fue una persona muy importante, o es una persona muy importante porque me ha ayudado a como a recordar los puntos o cosas que tengo que hacer. Y recuerdo que no, pues no quise hacerlo en ese momento. Hubo un momento en el cual perdí la noción como del tiempo, mi vida, y fue como simplemente no respiré, y yo cerré los ojos y no recuerdo más. En ese momento, cuando yo desperté nuevamente,
y mi mamá estaba muy asustada. Empecé a meditar las palabras que ella me había dicho. Y recuerdo que estaba acostada, triste, porque no podía como estar con nadie y estaba sola. Así me sentía sola. A pesar de que estaba en mi familia, me sentía sola. Y recuerdo que como todo joven utiliza su celular y llegó una notificación a mi teléfono y en esa notificación era un mensaje, de los mensajes cortitos que, cómo lo escucho de esos mensajes. No recuerdo qué líder o autoridad general era, pero estaba compartiendo la manera en cómo él lo escuchaba y se hablaba sobre el arrepentimiento. Recuerdo esa experiencia mucho porque después de eso, pues yo comencé a llorar, ¿no? Vi ese video y me arrodillé y pues me arrepentí de las cosas que estuve pensando, como de alejar a Dios de mí. Y recuerdo que después de eso, pues sí, como les decía, cumplí los 18. Mis deseos de servir todavía no estaban muy fijos, pero esa experiencia creo que me ayudó mucho y muchas más experiencias y muchas hermanas. Creo que instituto también me ayudó muchísimo porque en cada clase de instituto que yo iba, se hablaba de servir una misión, eran hermanas retornadas que compartían sus experiencias de cuando sirvieron una misión. Y eso para mí fue como, bueno, pues yo también quiero como vivir eso, ¿no? Recuerdo que empecé mi proceso de hacer o llenar mis papeles para prepararme, pero todo lo hice a escondidas, como nadie sabía que yo me iba a ir a la misión porque no me gustaba o no me gusta que mis cosas se hagan muy, muy públicas. Y sí, empecé a prepararme. Básicamente, como toda mi vida o mi parte de esa, o cuando tenía 18 años, era mi casa, instituto, instituto, casa, trabajo y así. Ayudar a mi familia. Y sí, como usted comentaba, para mí era muy difícil como dejar mi casa, porque mi papá yo sentía que él me necesitaba mucho. Soy básicamente los ojos de él. Y dejar como año y medio, ¿no? Irme y dejar a mi mamá a cargo de él, básicamente, el trabajo, para mí era muy difícil. Pero recuerdo que oré muchísimo, la respuesta siempre estuvo ahí y así fue como yo al fin y al cabo decidí irme, em, con el miedo de muchas cosas, como todos, creo que cuando uno sirve una misión pasan demasiados desafíos en su preparación. Y sí, tenía mucho miedo de dejar a mis padres, de dejar mi casa, de como dejar todo, pero me fui y no me arrepiento de la decisión que tomé. Ok, gracias, hermana Estefanía. Quiero ser también puntual con algunos detalles de la situación de la hermana Estefanía. Literalmente ella, antes de ir a la misión, era los ojos, junto con su mamá, de su papá. Mi suegro tiene algunas dificultades para ver, y literalmente su esposa, mi suegra y pues mi esposa, mi hermana Estefanía, eran los ojos para que pudiera salir a cabo o llevar a cabo el trabajo que pues mi suegro lleva a cabo. Entonces, eso aumentarle la situación que sus papás ya son personas pues algo grandes, ¿no? Entonces, el depender también del apoyo de uno de sus hijos es algo que pues pone a pensar muchísimo, ¿no? Y que pues requiere una determinación sumamente grande pues de continuar con esa decisión. En lo personal yo no experimenté algo así y es algo por lo cual yo admiro demasiado a la hermana de Estefanía, porque no es fácil, no es fácil. Y yo creo que muchos jóvenes se identifican con esta situación. Recuerdo mucho que un misionero, cuando yo estaba en el área el área de llegadas y salidas, recuerdo mucho una noche que fue la salida de un grupo de misioneros y había un misionero de una de las islas del Pacífico, no recuerdo qué isla, pero él comentaba que bueno, sus papás también ya son personas grandes, ya son personas grandes, y él tiene una familia numerosa. Y cuando él terminó pues la secundaria, solo sus papás le dijeron, bueno, si quieres estudiar pues el bachillerato, el high school, está bien,
pero te necesitamos en la casa, te necesitamos que nos apoyes, porque no podemos, es muy difícil, ya estamos grandes y es muy complicado. Recuerdo que el misionero me compartió que pues él es el más grande de sus hermanos y él sin dudarlo dijo voy a apoyar a mis padres. Estudió un rato el high school, la preparatoria y se salió. Y por algunos años estuvo apoyando a sus padres. Recuerdo también que así como la hermana Estefanía, oraba mucho el misionero. Mucho, mucho, mucho. Y yo creo que en ese momento espiritual en el que te quieres acercar más a Dios, pero tienes cosas temporales que pues te dan mucho que pensar, ¿no? O te ponen a pensar mucho. Bueno, y si lo hago, mis papás, ¿qué les va a pasar? O sea, ellos dependen de mí. Y realmente es difícil para mí tomar esta decisión. Recuerdo que este misionero tomó la decisión, pues, de servir una misión y habló con sus padres y ellos le dijeron de una manera, yo creo que no aceptaron la voluntad de su hijo, sino aceptaron la voluntad de Dios, que era que su hijo sirviera una misión, ¿no? Sí, aunque sé que fue difícil aceptar esa decisión, así como los padres de, pues, de la hermana Estefanía, también fue difícil para ellos aceptar la decisión, pues del padre y la voluntad del padre de que pues su hijo, su hija sirviera una misión. Bueno, eh, ah, este misionero tuvo el apoyo de sus padres y, y ahorita está en una misión. Entonces, creo yo que realmente tener ese valor requiere no solo fe, sino requiere compromiso, ese compromiso que hacemos con el Salvador cuando nos bautizamos. Y bueno, hermana Estefanía, algo que también me parece sumamente importante que podemos compartir o que usted puede compartir con los que nos escuchan, es el proceso en el que usted estuvo en la misión. ¿Qué pensamientos vinieron a usted? ¿Qué sentimientos? ¿Cómo lidió con las pruebas, los desafíos que llegaron a su hogar mientras usted estaba sirviendo como misionera? Y también recuerdo, bueno, si usted quiere compartir, yo recomiendo que sí, cuando usted pues literalmente no podía caminar por un tiempo en su misión, pero se mantuvo en la misión con ese valor y esa determinación de seguir sirviendo en la misión. Adelante. Sí, bueno, en- yo siempre digo, no como todos. Creo que todas las misioneras y líderes que sirven y tienen el deseo de servir en una misión, este, reconocen y saben que van a pasar desafíos, ¿no? Pero uno no sabe qué inmensidad o sí, qué tamaño tienen los desafíos o las pruebas. En lo personal, creo que casi no supe mucho de los desafíos en casa. Como mi mamá procuraba mucho no decirme lo negativo en casa. Pero algo que yo tenía era de que yo soñaba literalmente lo que pasaba en mi casa. Entonces, yo siempre que hablaba los lunes con mi familia era como, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo estás tú? ¿No? En lo personal nunca supe qué pasó en casa, pero cuando regresé y supe muchísimas cosas que ellos pasaron, em, siento que me ayudó mucho, como, como decía hace un rato, me ayudó mucho el pensar más en las personas que en mí, como olvidarme completamente de mí misma, no con el hecho de que, si me enfermo y no me importa, ¿no? No, sino dejar de pensar en mí en primer lugar. Como siempre pensaba en las personas, siempre pensaba en su salvación, siempre pensaba en que podría Jesucristo cambiar literalmente la vida de otras personas, así como cambió la mía. Entonces me centré mucho en Dios, en su voluntad, y siempre recordaba el video de una historia de un grosellero que era cortado, era muy grande ese árbol y llega el jardinero y pues lo corta y es pequeñito y cada rama pues lloraba, ¿no? Y cómo pudiste hacerme esto, ¿no? Se dice. Y como siempre me traté de
alinear a la voluntad del Padre y de Jesucristo. Y sí, pasaban muchos desafíos en casa, pero también pasaron muchísimos desafíos dentro de la misión. Como mencionaba, pues me enfermé mucho, sí, pero hubo una ocasión en la cual mi pierna izquierda, sí, mi rodilla, yo me caí, en Guatemala se inunda demasiado y recuerdo que no vi en dónde pisé y pues se fue mi pierna. Eso ocasionó de que yo no pudiera caminar, literalmente por un cambio y medio. Y recuerdo que Guatemala estaba pasando por muchos desafíos pues, del gobierno, sí. Como había muchas personas manifestándose, creo que eso ayudó muchísimo porque el cambio se extendió como 2 semanas más y los cambios se recorrieron por ese simple hecho y creo que eso me ayudó muchísimo, pero sí, cuando yo lastimé mi pierna, recuerdo que me encontraba en un estado de shock en el cual no sabía qué hacer, solo lloraba y, y recuerdo que no me podía mover, no podía caminar, no podía hacer nada y me sentía como, ¿por qué estoy aquí si no puedo caminar, no? ¿Por qué tengo a mi compañera en casa cuidándome? ¿Qué hago aquí, no? Como, ¿por qué sigo en la misión si no puedo caminar? Recuerdo mucho que en mi mente pasaba al regresar a casa, porque dije, bueno, pues puedo volver y de ahí regresar o tal vez terminar, porque tenía la opción de que si terminaba, pues terminaba con honores también. Yo recuerdo tenía apenas 7, 8 meses en la misión y eso daba muchas vueltas en mi cabeza, pero recuerdo muy bien lo mismo, ¿no? La oración me ayudó bastante y me atenía a la voluntad de Dios. Creo que hice su voluntad. El presidente de misión habló conmigo y dijo como que tenía esa oportunidad de quedarme, que no me fuera a casa y que me quedara. Em, lo acepté, me quedé. Dios es muy misericordioso y está ahí siempre. Y pues tuve la oportunidad tanto de tener una muy buena compañera que siempre estuvo ahí ayudándome, pero también un hermano, un taxi que nos llevaba a todos lados. Recuerdo que ese cambio no terminamos o no paramos de trabajar, aún así yo no podía caminar. Recuerdo nos llegaban referencias, contactábamos esas referencias, el taxi nos dejaba fuera porque no podía entrar y con mis muletas y la silla de ruedas iba ahí, ¿no? Caminaba un poco, mi compañera me empujaba, caminaba otra vez y me empujaba. Y tuvimos mucho éxito ese cambio, como fue un cambio increíble, un cambio de milagros. Y no sé, siento que fue centrar mi vida o dejar toda la voluntad de Dios. Yo literalmente entregué mi vida a Él y, y siento que eso me ayudó muchísimo, como a pesar de los desafíos que estaba pasando. Dios nunca me abandonó. Lo sentía así, pero Él nunca me dejó. Nunca, o sea, sí me dejó pasar muchas cosas difíciles, pero siempre estuvo ahí para ayudar. Gracias, hermana. Oh, muchas gracias, hermana Estefanía. Bueno, creo que la experiencia también habla por sí sola. Y yo estoy seguro que muchos otros jóvenes, hermanos y hermanas, y que sí, que a pesar de que experimentan desafíos en el servicio al Señor y se mantienen, am, es por una razón. Y los que no se mantienen es por una razón que también el Señor considera prudente y considera mejor, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas que nos escuchan y a los que nos lleguen a escuchar, sé que esas experiencias pueden edificar su fe y esencialmente pueden ayudarles a tener el valor que quizás ustedes están buscando para eh, tomar esa decisión que necesitan. Sé con todo mi corazón que bueno, yo no experimenté los desafíos que experimentó la hermana Estefanía, am, pero sé con todo mi corazón que Dios conoce, ¿no? Dios conoce nuestros corazones y que Él conoce hasta qué punto podemos nosotros no solo
tolerar o soportar un desafío, sino Él conoce cuál es el límite del desafío que nos ayudará a progresar, a ser mejores y a ser más semejantes a Jesucristo. Y bueno, hermanos y hermanas, pues este es el podcast del día de hoy. Es un poco más breve, pero esperamos que este pueda ser un podcast que les haya ayudado. Y agradecemos mucho a la hermana Estefanía Vivas, eh, mi esposa y futura madre de mis hijos, por acompañarnos el día de hoy. De verdad agradecemos mucho, hermana, por haberse dado el tiempo. Y también queremos que usted de manera breve, hermana Estefanía, pueda invitar a las personas a participar en la actividad, en las actividades de ayudar a otros de manera breve. Adelante, hermano. Ya no tenemos Sí, mucho tiempo, pero sí, adelante. claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues más que nada, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están aquí escuchando el podcast, pues simplemente quisiera invitarles a ustedes que puedan darse un tiempo, tener la oportunidad de ayudar a los misioneros en mensajes breves que ellos comparten en su preparación en CCM. Realmente los misioneros tanto latinos como americanos se preparan espiritualmente para compartir mensajes inspirados por Jesucristo. Y realmente sé y testifico y tengo la certeza de que sí, son llamados por Dios porque conocen nuestros desafíos. Como tal vez se les dificulta a veces el idioma y a veces es difícil tal vez enseñar en forma breve, pero ellos conocen lo que estamos pasando y comparten mensajes que realmente edifican nuestro espíritu. Entonces quisiera invitarles a que puedan participar en estas actividades que son durante la semana y pues, no sé, en lo personal me ha ayudado muchísimo tanto a ayudar a los misioneros, pero ellos también ayudan y bendicen mi vida. Entonces sé que ustedes también serán grandemente bendecidos. Gracias, hermana Estefanía, por la invitación. Y bueno, pues ahí está la invitación para que participen. Queremos también invitarles a que nos sigan en pues nuestra nueva página de Facebook. Tenemos una nueva página de Facebook que pues estamos tratando de mudarnos a una nueva página para darle más visualización a este podcast y a nuestras actividades. Pueden buscarnos como ayudar a otros CCM México. Más adelante, ya que nos dé la oportunidad, pues la plataforma de Facebook compartiremos el podcast solamente en esta página. Y pues también queremos invitarles a que escuchen los episodios anteriores del podcast ya en YouTube y en Spotify. Nos pueden buscar como podcast Ayudar a Otros y Ayudar a Otros CCM México. Bueno, CC México. Así estamos ya en YouTube y en Spotify. Y también les invitamos a que pues puedan participar. Los que gusten participar pueden mandarnos un mensaje aquí en Facebook o dejar un comentario aquí en la transmisión del podcast. Y bueno, agradecemos mucho por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. Tendremos también otro invitado muy especial, un amigo mío, este, un amigo mío que pues sirvió conmigo también en la misión y que está pronto a regresar a casa. Y bueno, aquí están nuestro YouTube de Ayudar a Otros SM México, el Spotify, que ya tenemos los episodios de las sesiones pasadas de este podcast. Y si tienen alguna sugerencia, duda, trama, frustración, chisme, chiste, secreto, corazonada, queja, sugerencia, comentario, pensamiento, historia, inquietud, idea, am, no sé, algo que les gustaría compartirnos respecto a cómo podemos mejorar este podcast, ahí escuchamos, bueno, ahí nos dejan sus comentarios. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.